porque llegó de Estados Unidos y yo le pedí libros en inglés. Y me trajo uno acá que se llama Desencadenando los misterios de Daniel, con una marca fidedigna, entre comillas. Y bueno, son 12 tomos. Dice acá Aventura en la Biblia de la Profecía. Son 12 librillos, entre comillas, porque esto es una especie de estudio. Mira, no sé si has visto la imagen. Yo le voy a enviar acá, con mucho cuidadito. Que son como 12 cuadernillos, ¿bien? El asunto es que, como está en inglés, obviamente lo quiero leer en inglés, porque ese es el motivo del estudio. Afianzar el inglés. Pero el problema es que para yo saber o tener mejor idea y captar, necesito el contexto, ¿bien? Entonces yo le preguntaba a usted, ¿quién es Daniel? O sea, ¿de qué Daniel estamos hablando acá? ¿Qué Daniel es? Acá es un profeta. Aquí dice, mire, le voy a nombrar, si me permite. El primer tomo se llama Los símbolos proféticos revelados. En el segundo, la física y el profeta. El tercero, desafiando la muerte. Decree, ahí me pillaste. Ya. El otro se llama Deliverance Impossible. También es difícil saber exactamente qué quiere decir. Luego el capítulo 5 se llama Life Greatest Mystery, como el misterio de la vida más grande. Está bastante esta portada, precioso. Me la enviaron una foto con ese hebreo ahí, pero precioso. Está muy, muy bonito esas letras hebreas ahí. Bueno, continúo. En la sexta, Confidencia en la crisis. Aquí ya aparecen los leones. Yo conozco a este tipo por los leones. Parece que a este se lo querían comer los leones. El capítulo 7 se llama Kingdom in Collision, que es como el reino en colisión. Ya había escuchado yo esa frase en una canción, de hecho. Bastante interesante, lo voy a buscar. El octavo se llama Cleansed at the Last. El noveno se llama Always on Time. Daniel, bueno, siempre a tiempo. Y el 10º se llama Sin Duda. Bueno, aquí ya aparece, mira esta imagen. Esta imagen, a usted le gustaría tener. Esta es una obra maestra, mire la imagen. La onceava aún en sus manos. Sale Jesús crucificado aquí llevando la cruz. Pedazos de imágenes a ustedes. Y la 12ª se llama El fin de un nuevo comienzo. Entonces, se supone que habla de Daniel. Entonces primero quiero saber quién es Daniel. Porque acá el primer libro que yo estaba leyendo me hablaba sobre Babilonia. Y me situaba en una época, me parece, como unos 600 años antes de Jesucristo. Y de verdad que no tengo idea mucho quién es el personaje. Necesito una base, una idea de la aventura para poder yo tener ese vocabulario de las situaciones. Más que yo conozco solamente el caso del león. Y eso, señor Biconía, a cambio. Encuentro bonitas las gráficas que hay ahí, los dibujos, ¿verdad? Son bonitos. Me dijiste que esto te lo había mandado tu tía, que es cristiana. ¿De qué religión es? ¿Cambio? Bueno, primero hay que entender lo siguiente. Daniel, dentro del contexto, hay varios Daniel, pero si aparecen los leones, seguramente está hablando del Daniel que fue llevado por el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor fue el rey de Babilonia, que fue e invadió las tierras de Israel, de Jerusalén, por decirte, no me acuerdo específicamente, pero de Jerusalén al sur, invadió la tierra de Judá. Judá está, si tú miras el mapa, Israel, digamos, el norte arriba estaba como se llaman las 12 tribus, las 10 tribus de Israel, y de Jerusalén hacia abajo, hacia el desierto, estaba la tribu de Judá. Entonces, ahí él pertenecía a esa tribu. Era una de las familias que conformaban la tribu de Judá. Ahora, cuando Nabucodonosor invadió Israel, entró por abajo, ¿verdad? Invadió Judá. Y la característica que tenían estos imperios, así como los asirios, era que tomaban a la gente que tenía más cultura, a los sabios, a la gente que tenía mayor conocimiento, eran buenos en su oficio, carpinteros, etcétera, etcétera, pensadores, poetas, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hacían los babilónicos? Tomaban a toda esa gente y se los llevaban a su, ¿cómo se llama?, a su respectivo, a su país, digamos, en este caso a Babilonia, hacia el otro lado. Dentro de eso se fue Daniel, el Daniel que estamos hablando, el Daniel.
que era de la tribu de una familia noble, y se la lleva junto con otros 3 más. Dentro del contexto histórico se habla de que Daniel, como venía de la tribu de Judá, se sostuvo en su fe y su convicción en relación a Jehová, al Dios de los israelitas. Él se mantuvo firme. Entonces, de ahí aparece el cuento, lo que se comparte sobre que Nabucodonosor los entregó a un encargado que tenía que darles alimentarlos, educarlos sobre las tradiciones babilónicas, el concepto de la religión y todo eso. Y, ahí es donde Daniel comienza a tratar Dios comienza a tratar con Daniel para revelación de los babilónicos, en este caso del rey de Babilonia. Entonces, aquí es donde aparece en esa historia en que Daniel en un momento, se opone, y los que estaban por fuera de la corte de Babilonia, entonces, ¿qué es lo que hicieron? Fueron que lo metieran a los leones, y los leones no se lo comieron. Incluso el rey dice que miró y vio que echaron a las 4, pero resulta que había uno más entre los leones. Entonces, dentro del contexto de lo que la tradición judaica y cristiana es que el que estaba el quinto, era Dios ahí donde estaba. Eso fue que no pasó nada. Los ángeles trataron con los leones. Entonces, por eso te digo yo que el libro de Daniel habla así. Ahora, me llama mucho, te recuerdo una cosa: las interpretaciones siempre están a la orden del día. Pero lo primero que hay que hacer antes de leer interpretaciones, lo ideal sería leer dónde está el origen de este contexto. Y este contexto tú lo encuentras en el libro de Daniel, en la Biblia, en la Escritura. Entonces, primero lee eso y después vas leyendo lo otro que te van dando. Y te vas a dar cuenta que hay muchos puntos de vista que son muy personales de la persona que escribe e interpreta ciertos fenómenos para poder escribir estos textos que de alguna manera mucha gente sigue pensando que es lo que dice el texto, pero no, es un punto de vista más. Los libros que vienen por fuera de la Escritura, todos los libros, sean cristianos, sean de pastores, sean de sacerdotes, todos los libros que vengan y que hablen sobre la Escritura son libros que hay que considerarlos como un punto de vista de una persona nada más. Es uno más sentado a la mesa compartiendo su punto de vista. No cometer el error de pensar de que él te está interpretando realmente lo que significa Daniel, ni el contexto de su visión, ni el contexto de todo lo que hay. ¿Me explico? Así que hay que tratar de no caer en eso, porque si no, perdemos el norte, cambio. Por fuera de la corte de Babilonia y se cayó... Bueno, como te explicaba, se los llevaban al imperio babilónico, y ahí el rey se rodeaba de gente con conocimiento, y así venían de muchas partes de las tierras que conquistaban. Entonces tenía astrólogos en las artes de la adivinación, etcétera, pintores, poetas, etcétera. Recuerda que Babilonia también está reconocida como un imperio que fructificó mucho, ¿no? Es reconocido el imperio babilónico. Entonces, el tema es que, lo que te decía, frente a los libros que tú tienes ahí, lo primero, antes de leer estos libros, mi sugerencia, claro, para que lo consideres nomás, es el hecho que primero tienes que leer sobre Daniel, de lo que dice la Escritura. Y después, y eso lo encuentras en el libro de Daniel, en la Escritura, y después ver el punto de vista que plantea esos libros que te pasaron, cuáles son los puntos de vista y cuál es el fundamento. Te puede llevar una sorpresa que muchas de las cosas que hablan a lo mejor no están en la Biblia, no están en el libro de Daniel, por lo menos, o dentro de la Escritura. Bueno, el libro de Daniel es el que habla sobre Daniel. Entonces, para poder ir ordenando los conceptos, la idea, tienes que considerar de que cualquier postura, cualquier lectura ajena a la Escritura es un punto de vista más a considerar frente a lo que significa. Es como si estuviera el autor del libro sentado a la mesa compartiendo su punto de vista contigo frente a la Escritura. No sé si me doy a entender en cambio. Pero yo más que nada como historiador, pues usted sabe que no voy a poner a leer el libro de Daniel previo para poder... Esto más que nada como los acontecimientos que sean importantes y cuál es como la revelación o por qué es tan importante el personaje en sí. ¿Por qué? Porque yo luego lo voy a analizar para mi canal, voy a ver la Escritura, voy a ver qué sucede y obviamente lo vamos a tratar de enfrascar en lo que son los hechos históricos.
de lo que yo aprendí sobre Babilonia y lo que yo aprendí sobre el pueblo antiguo. En cambio. Claro, lo que pasa es que el libro de Daniel es un profeta dentro de la escritura que está consignado por cosas, lo consideran desde un punto de vista para los israelitas por cosas futuras. Entonces, cuando tú me dices algo histórico, bueno, el libro de Daniel es un contexto histórico porque te nombra países, o sea, te nombra imperios, te nombra, ¿cómo se llama?, reyes, tratos. Por ejemplo, tiene el rey ¿cómo se llama?, el rey Belsasar, que era un rey babilónico, que vi la mano de Dios escribiendo en una muralla. Entonces manda a buscar a Daniel para que le interprete los sueños, y Daniel se los interpreta, entonces, y se cumplen. Entonces hay varias... yo creo que está bien que lo leas así desde un punto de vista histórico. No consideres la lectura de Daniel, tienes que verlo desde un punto de vista histórico. Nada más, no te estoy pidiendo que lo interpretes, no hagas el esfuerzo, léelo nomás, como una novela, como una historia. Después seguramente vas a ver que hay una interpretación ya no histórica dentro de los libros que te mandó este familiar, sino que de alguna manera tienen interpretaciones muy particulares. Ahora, no se te olvide que todo eso está dentro de un contexto para la escritura, todo esto lo está revelando para los judíos, para el pueblo de Israel. No es para nosotros, los que somos cristianos, porque ni tú ni yo somos cristianos, o sea, somos israelitas. ¿Ah? Ni tú ni yo somos israelitas, por lo tanto hay que tener cuidado con eso. Sí, señor, pero recuerde que el pueblo de Israel está mandado a... Digo, no hay una segmentación que ellos son los únicos, sino que ellos están dados para entregar la palabra y el nombre de Dios. Entonces, aunque no sea como mi cultura o mi religión en sí, hay que bañarse de la palabra de Dios o del mensaje del pueblo de Israel. Entonces, señor Big Manía, obviamente no le quito más tiempo. Le voy a solicitar los audios para poder hacer una especie como de tráiler para mi canal. Y lo vamos a leer. De hecho, los encontré en internet, para hacerlo mucho más rápido, analizarlo a través de internet. Y están interesantes, están muy... Bueno, lo que usted me comenta está dentro de lo que a mí me gusta, que son las historias. Así que, señor Bigmanía, obviamente agradecer su tiempo. Y obviamente acercarme a usted, porque usted es la persona que tiene los títulos ahí para... entre comillas, como que tiene peso de opinión, no como algunos que pueden opinar simplemente por opinión, tiene que tener un fundamento, y usted obviamente tiene las credenciales necesarias. Cambio.